en el auditorio de la Universidad Monte Ávila, los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Decirse psicoanalista implica tomar partido. Y cuando un psicoanalista habla de tomar partido, no se trata de participar en un partido político, no se trata de una posición partidista, sino se trata de involucrarnos en los asuntos de la polis. Porque los psicoanalistas no nos resignamos y el psicoanálisis, si no tiene las condiciones materiales para existir, si no hay democracia, no puede existir. El psicoanálisis está en riesgo en Venezuela en este momento y los psicoanalistas vemos con dolor que la historia que se construyó desde los años 80, cuando estuvo Jacques Lacan, psicoanalista francés, en Caracas. Jacques Lacan, para quienes no lo conocen, fue quien restauró el filo cortante de la verdad descubierta por Freud. Y cuando Lacan estuvo en Caracas, en un encuentro internacional que se hizo, gracias a los buenos oficios de Miguel Enrique Otero y Carmen Ramia, tuvo la oportunidad de ir a Argentina y no fue porque en Argentina había dictadura. Y dijo que no iba a ir a un país donde hubiese dictadura. Venezuela fue un país que acogió a los psicoanalistas argentinos cuando en Argentina era muy difícil el ejercicio del psicoanálisis y hoy nos toca a nosotros como psicoanalistas despedir a nuestros colegas con mucho dolor y no solamente eso, sino recibir en nuestros consultorios demandas de ayuda que lo que implican es más bien la pregunta acerca de si me quedo o me voy. Vemos con mucha preocupación cómo las familias se están desmembrando, los abuelos tienen que despedir a sus nietos y la pregunta fundamental es ¿qué hacer ahora en Venezuela? Y como un psicoanalista no se resigna, porque el trabajo de un psicoanalista es causar el deseo, y porque Lacan consideraba que de lo único que se es culpable en la vida es de ceder en el deseo, estoy aquí. He traído un texto, un pequeño texto que les voy a leer. Cuando los psicoanalistas nos dirigimos al ámbito de lo público, tratamos de hacer un esfuerzo de poesía, que no es otra cosa sino reanimar la fuerza poética que anida en el psicoanálisis. Entonces voy a leer lo que traje. Dice así: ceder al discurso del amo o resistir. Ante el feo rostro del amo totalitario que salió de su escondrijo para imponerse y no volver a él, hay que resistir. Pero no se puede resistir de cualquier forma. El coco nos quiere dormidos, nos asusta con sus garras y con sus dispositivos crueles produce actuaciones que pretenden reducir el deseo y los sueños de cada uno de nosotros a la necesidad. La palabra amenazada por este amo despótico que nos ha conducido a vivir en un estado de excepción permanente insiste en hacerse escuchar. Prueba de ello es la conversación que estamos sosteniendo hoy aquí. Una de las acepciones de la palabra resistir es clavarse en un lugar. ¿Cómo clavarse? ¿Cómo hacer un enclave para poder resistir en los momentos tan duros que vive nuestro país y que no puede permitir que nos resignemos? Porque si nos resignamos, ya perdimos la república, pero hay que restablecerla y no podemos resignarnos. Viene a mí la imagen de una de esas hierbas capaces de nacer y sobrevivir en el lugar menos pensado, como en el cuento de Ana María Machado. En este cuento, una brigada de hombres llega a aplanar y a destruir el terreno. Es un cuento muy simpático porque la serpiente venenosa le declara la guerra a muerte a este amo despótico que viene a destruirlo todo
y por supuesto al declararle la guerra a muerte, la serpiente muere. Después hay otro personaje en el cuento que se llama Perereca, que por supuesto se asusta cuando ve a este amo despótico y ¿qué hace? Se va al exilio y se va creyendo que va a volver y que va a ser toda una lucha, pero en realidad se olvidó del lugar que habitaba. Pero estaba esa hierbita, que era tiririca, que resistió delgadita y fue diseminando esas semillas y pudo encontrar una manera de vivir distinta y de resistir. De eso se trata, de encontrar cómo resistir, porque podemos poner el cuerpo, lo vimos el año pasado, la cantidad de muchachos muertos que declararon la guerra a muerte, y eso fue lo que obtuvimos como consecuencia. Entonces, estamos frente a un amo despótico y la pregunta es ¿cómo vamos a resistir frente a ese amo? ¿Cómo responder entonces a los abusos del poder que nos asedian? ¿Cómo responder frente a los poderes oscuros de esa fuerza que manda a gozar del mal, de la obscenidad, de la segregación, del aniquilamiento del otro? Estamos ante un amo que goza de esa aniquilación, que goza de la segregación en ese delirio y manda a gozar a otros. ¿Cómo hacer para enfrentar a este amo? Ayer, nuestro gran poeta Rafael Cadenas decía en su discurso al recibir el premio Reina Sofía la importancia del lenguaje en el ejercicio de la política. Tiene la enorme tarea de enfrentarse a la neolengua de todo totalitarismo, que es un peligro para los seres humanos porque los vuelve absolutamente dependientes del Estado. Y concluyó nuestro querido Rafael reanimando el fuego de la lengua poética que hay en las palabras libertad, justicia, democracia, civismo, honestidad, que cuando se ausentan de un país, decía, hacen muy difícil el hecho de vivir en él. Urge entonces, con estas palabras, devolverlas a lo que ellas designan. Urge liberarlas porque son ellas mismas objeto de un encarcelamiento. Es lo que hacemos los psicoanalistas. Le damos la posibilidad al sujeto de decir lo que se le ocurra, de que se libere la palabra. Es la regla que nosotros llamamos de asociación libre. Cuando recibimos a un paciente en el consultorio le decimos, diga todo lo que quiera. ¿Pero por qué? Porque el sujeto tiene que hacerse responsable de eso que dice. Así, aquello que diga puede ser del orden de lo peor. Sin embargo, cuando en un momento dado, en una sociedad, nos enfrentamos a la libertad de la palabra, es decir, a que cualquier sujeto diga lo que se le cruce por la cabeza, sobre todo cuando se produce bajo órdenes sectarias y llenas de odio, cuando se da una infracción de la censura, se desatan los peores designios y la palabra se hace portadora del odio, del desprecio del otro, de la incitación a la violencia y a la exclusión. Eso es lo que hemos vivido durante 20 años. Pudiéramos decir que esa supuesta liberación de la palabra lo que muestra es más bien su caída, porque pierde ella misma el poder que puede llegar a tener para curar lo imposible de soportar, porque eso fue lo que descubrió Freud, la palabra cura. Pero si la palabra es portadora del odio, lo que va a desatar son los poderes más oscuros que pueden anidar en todo ser humano. De lo que se trata más bien es de la libertad de palabra, que está más vinculada a la libertad de expresión, que se haya definida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión. La libertad de expresión, no solo el derecho para uno mismo, sino también el deber de respetar a los demás
y en ese sentido comporta una serie de restricciones tales como la discriminación, la difamación, la apología del crimen, el insulto, la vulneración de la vida privada, etc. Vemos entonces de qué manera se ha perdido la libertad de expresión en nuestro país. Y ante esta pérdida, los psicoanalistas alzamos nuestra voz porque vemos amenazado el ejercicio de nuestra práctica. Frente al uno totalitario, se puede imponer una rebelión de deseos y afectos alegres. Y nosotros, como psicoanalistas, no retrocedemos en hacer salir el deseo que nos permite convertirnos en parteners de esos deseos y afectos alegres que anidan en cada sujeto. Es nuestra ética, es nuestra responsabilidad en este momento. Por tal razón, agradezco a las autoridades que organizaron esta conversación porque me permitieron dejarme enseñar por ustedes y llevar ahora al seno de la comunidad analítica de la que formo parte, de la nueva Escuela Lacaniana de Caracas, el efecto de las palabras que ustedes produjeron en mí. Termino con nuestro gran poeta Rafael Cadenas porque estoy demasiado agradecida a lo que fue su discurso de ayer, que lo considero una joya. Les pido por favor, si no lo escucharon, que lo escuchen. Dice nuestro Rafael, que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. Muchísimas gracias.